sin mala intención, porque mi respuesta a tu pregunta, ¿por qué dejaste a los 26 años? Escucha esto, y también lo quiero decir, bro. El lugar al guitarrista que siempre debió haber sido el director musical de Luis Miguel. Le hice un favor a Luis Miguel al darle las gracias, bro. No estás de acuerdo conmigo. Porque conoció al que ha sido el mejor productor que ha tenido, tiene y tendrá. Al mejor guitarrista que ha tenido, que tiene y que tendrá. O sea, bro, todo estaba cuadrado. Entonces, digo, no me vas a dejar mentir, Javito. Eso es así. Y yo estoy feliz por eso y lo reconozco con toda alegría, ¿no? Pero la razón por la que yo me despedí fue porque yo quería dedicarle mis mejores años al Señor. Y ya después vino esta carga pesada que gracias a Dios su palabra me la pudo quitar. Pero esa no fue la razón. Y no conozco una persona que haya en su carne, o sea, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La carne no puede agradar a Dios, no se sujeta a la ley de Dios. O sea, hacer las cosas en mi carne y en mis fuerzas, ¿cómo va a poder Dios agradarse de eso? Dios se agrada de que creamos y que confiemos en la obra de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y los que andamos en el Espíritu, pues vivamos por el Espíritu y no en la carne. Eso de tratar de con mi carne agradar a Dios, eso no agrada a Dios, sino la fe es la que honra y agrada a Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decirlo y dejarlo claro. La razón es esa, quería dedicarle mis mejores años al Señor y le hice le hice un favor a Miki, aunque el primer año fue muy difícil para él, muy difícil, tuvo bandas bastante complicadas, una época muy difícil, hasta que alguien de su oficina dio con Kiko y bueno, le salió el sol, ¿no? Y conoció al mejor productor y al mejor guitarrista que tuvo, cosa que me da un chorro de gusto. Al pasar de los años conocí a Kiko, no hemos podido intimar mucho en la relación, pero pude ver en él una persona tan preciosa, ¿no? Y aparte, pues el músico y el guitarrista que todos admiramos, ¿no? Sin mala intención, porque mi respuesta a tu pregunta, ¿por qué dejaste a los 26 años? Escucha esto, y también lo quiero decir, bro. El lugar al guitarrista que siempre debió haber sido el director musical de Luis Miguel. Le hice un favor a Luis Miguel al darle las gracias, bro. No estás de acuerdo conmigo. Porque conoció al que ha sido el mejor productor que ha tenido, tiene y tendrá. Al mejor guitarrista que ha tenido, que tiene y que tendrá. O sea, bro, todo estaba cuadrado. Entonces, digo, no me vas a dejar mentir, Javito. Eso es así. Y yo estoy feliz por eso y lo reconozco con toda alegría, ¿no? Pero la razón por la que yo me despedí fue porque yo quería dedicarle mis mejores años al Señor. Y ya después vino esta carga pesada que gracias a Dios su palabra me la pudo quitar. Pero esa no fue la razón. Y no conozco una persona que haya en su carne, o sea, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La carne no puede agradar a Dios, no se sujeta a la ley de Dios. O sea, hacer las cosas en mi carne y en mis fuerzas, ¿cómo va a poder Dios agradarse de eso? Dios se agrada de que creamos y que confiemos en la obra de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y los que andamos en el Espíritu, pues vivamos por el Espíritu y no en la carne. Eso de tratar de con mi carne agradar a Dios, eso no agrada a Dios, sino la fe es la que honra y agrada a Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decirlo y dejarlo claro. La razón es esa, quería dedicarle mis mejores años al Señor y le hice un favor a Miki, aunque el primer año fue muy difícil para él, muy difícil, tuvo bandas bastante complicadas, una época muy difícil, hasta que alguien de su oficina dio con Kiko y bueno, le salió el sol, ¿no? Y conoció al mejor productor y al mejor guitarrista que tuvo, cosa que me da un chorro de gusto. Al pasar de los años conocí a Kiko, no hemos podido intimar mucho en la relación, pero pude ver en él una persona tan preciosa, ¿no? Y aparte, pues el músico y el guitarrista que todos admiramos, ¿no?